Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 5. Gravedad. Parte 1. Boros se había regocijado al escuchar de nuevo la voz de Herjugan Soop. No había albergado muchas esperanzas de que su amigo despertara pronto. El ser psíquico no solo consciente y lúcido, sino también capaz de restablecer su conexión y dominar sus poderes perfectamente estaba más allá incluso de sus expectativas más optimistas. Entonces, cuando Herju insistió en que podía detener la nave, la primera reacción de Boros fue prohibirle siquiera intentarlo. Estaba herido de tal manera que el propio jefe de la división médica tuvo que tomar el caso. Casi todos los órganos principales habían sido dañados de alguna manera. Si Mesami hubiera esperado solo unos minutos más, habría sido imposible salvarlo, incluso con la ayuda de un atomizador. E incluso ahora, el alienígena con tentáculos seguía siendo increíblemente vulnerable. Los reatomizadores solo podían hacer mucho para reparar el tejido antes de que tuviera que dejar que los procesos de curación naturales del cuerpo se hicieran cargo o, de lo contrario, arriesgarse a que el cuerpo sobreprodujera tejido pensando que tenía que curar una lesión que ya no estaba allí. Cualquier tensión en absoluto podría ser peligrosa para él, y sacar a toda la nave de la caída libre con la fuerza de la gravedad de este planeta probablemente sería mortal. Boros acababa de recuperarlo, pero Herjugan Soop insistió. En una muestra de desafío poco característica, Herjugan Soop ahogó sus preocupaciones, tirando de su conexión bruscamente, demostrando su fuerza y provocando un ligero cosquilleo en la punta de la nariz de Boros. De repente, Boros se dio cuenta de cuánto se había perdido durante las últimas décadas. Reconoció todos los intentos de su amigo por acercarse a él incluso mientras continuaba alejándolo. Los 20 años que había dedicado a esta falsa profecía habían sido la conclusión explosiva de cualquier enfermedad de la mente que lo había tenido atrapado durante la mayor parte de un siglo. Si tan solo hubiera escuchado a Herju, tal vez todo esto podría haberse evitado. Su amigo siempre fue la voz de la razón en el caos que Boros creó después de todo. Confía en mí, Boros, como solías hacerlo. Tal vez debería, pensó Boros mientras la energía psíquica de Herju se abría paso suavemente fuera de su cabeza y bajaba por su cuerpo, calmando su ansiedad y sacando su energía del filo de la manía para que pudiera volver a su forma liberada. En lugar de derretirse más de la nave con su forma de estallido. Fue un gran alivio. Había estado entrando y saliendo de forma explosiva demasiadas veces en tan poco tiempo. Podía sentir el daño que le estaba haciendo, daño que sería tan doloroso reparar más tarde. Pero Herju tenía eones de práctica, y en segundos todo se vino abajo. Confía en mí como yo confío en ti. Boros no necesitaba más convencimiento. Alcanzó la conexión, dejando que se hinchara dentro de su mente hasta convertirse en algo parecido a lo que alguna vez tuvieron. Tenía condiciones, por supuesto, Herju no iba a soportar el peso solo. La carga neural de levantar la nave seguramente lo mataría, pero Boros estaba hecho de un material más resistente. Si Herju hiciera el trabajo de precisión, Boros haría el trabajo pesado. Había poco de lo que no pudiera curarse después de todo. Herjugan Soop dudaba en aceptar, queriendo al menos la mitad del hombro, pero Boros se mantuvo firme y pronto el alienígena con tentáculos cedió. Podía sentir la sonrisa de Herju a través de la conexión. Podemos hacerlo juntos. Sí podemos. A través de la conexión ampliada, Boros empujó su poder. Herju no contenía suficiente energía para hacer mucho en su estado debilitado, pero Boros ardía con ella. La mayor parte de su ser era energía, y aunque estaba cansado, había mucho de sobra. Así que empujó todo, tan rápido como fue seguro, y sintió que el sentido psíquico de Herju se expandía desde la bahía médica hasta la nave. Era como una segunda forma de vista. Podía ver el daño, todos los muertos y, lo más importante, los bots restantes. Esos puntos se iluminaron como estrellas detrás de su ojo. Herjugan Soop tenía objetivos mucho más importantes de los que ocuparse. Todo lo que estaba a su alcance fue desarmado cuando Herju flexionó sus largos músculos inactivos, haciendo llover metal caliente sobre la ciudad poblada.
Con suerte, los humanos fueron lo suficientemente inteligentes como para permanecer dentro de sus estructuras. Saitama estaría enojado si mataran a alguien más. Pero ninguno de los alienígenas se molestó en desviar el camino de las piezas. Pérdidas aceptables en lo que a ellos respecta. Mientras Heryugan Soap envolvía la nave en energía, Boros respiró hondo. Estaban mucho más cerca del suelo de lo que había sospechado originalmente. Si iban a parar, tenía que ser ahora. E iba a doler. Malo. Para ambos. Boros envió más poder, y con él también envió aliento, elogios y no pocas disculpas. Nunca iba a permitir que algo así volviera a suceder. No mientras aún viviera. Heryu estaba agradecido, pero escéptico. El bastardo. Hazlo. Heryugan Soap tiró de los zarcillos de su poder con fuerza, arrancando la nave de la caída libre, y Boros dejó escapar un grito de agonía. El dolor atravesó su ojo, desgarrando su cerebro y bajando por su columna. Sus nervios estaban en llamas, y no era una calidez que jamás encontraría agradable. Se sentía como si sus entrañas estuvieran en carne viva, volteadas y expuestas al profundo frío del espacio. Se sentía como la muerte. Cayó al suelo, agarrándose la cabeza con un pequeño gemido, incapaz de tomar una bocanada de aire lo suficientemente grande como para gritar de nuevo. Le salía sangre de la boca, del ojo. El daño interno fue extenso. Estaba siendo aplastado, molido por la ingobernable gravedad que Heryugan Soap doblegaba a su antojo, su curación apenas se mantenía. Y lo que es peor fue que se sintió lento, algo retrasado, nada como ser desarmado por los golpes de Saitama, esto era mucho peor. Por las estrellas que duele. Sintió unas manos sobre él, dos pares, uno suave y cálido, y el otro duro como una roca y frío. Saitama y Sasa. Lo estaban levantando, empujándolo a una posición sentada lejos del calor del suelo de su nave. Pero él no tenía en él para resistir. Con Saitama no estaba seguro de poder hacerlo de todos modos. Lo estaban trasladando, probablemente a su trono. Era sobre todo Sasa. Saitama era fuerte, pero su pequeño tamaño haría que mover con cuidado a alguien tan grande como Boros fuera incómodo. Sasa, sin embargo, llegó casi a su hombro, y aunque parecía luchar un poco para soportar su enorme peso, no estaba débil de ninguna manera, rápidamente recuperó el equilibrio y se metió debajo de su brazo para levantarlo. Pronto sintió que lo bajaban suavemente y escuchó un gruñido de esfuerzo de Sasa. Su trono estaba caliente contra su espalda, y pudo tomar aire y dejar escapar un suspiro de alivio. A lo lejos podía escucharlos a ambos hablándole en tono preocupado. Saitama estaba callado, manteniendo su voz baja, lo que Boros apreció mucho, pero Sasa, a pesar de su tendencia a los tonos más bajos, tenía una voz naturalmente estridente, solo empeorada por el hecho de que estaba asustada. Con la sensación de que su cabeza estaba a punto de partirse en dos, no pudo manejarlo. Su mano gritó para taparle la boca. Hubo un agudo grito de sorpresa, pero él sabía que no la había lastimado. Conocía su propia fuerza. El simple hecho de tener algo en lo que concentrarse parecía ayudar, incluso si solo era tener cuidado de no apretar demasiado. Su cuerpo comenzó a acelerar el ritmo con la regeneración. No era ajeno al dolor. Era lo único que podía llamar una constante a lo largo de su vida. Esto había sido tan repentino. No se había perdido en la emoción de la batalla o demasiado nervioso para notar el dolor cuando llegó, pero ahora que había tenido tiempo para sentarse con la sensación, sus mecanismos de afrontamiento estaban comenzando a hacerse cargo. Lento pero seguro, su respiración se estabilizó y los gemidos cesaron. Su visión de natación se aclaró lo suficiente como para ver las dos figuras inclinadas sobre él con preocupación. Sasa parecía despreocupado por ser maltratado hasta el silencio. Rápidamente la soltó y ella le ofreció un suave, susurró una disculpa antes de preguntarle si quería que fuera a buscar un médico y exigió una explicación por su repentina incapacidad. Saitama no dijo nada, solo miraba a Sasa de vez en cuando como si buscara consuelo. Probablemente no podía entender una palabra de lo que ella estaba diciendo. Sasa estaba hablando de nuevo. Trate de relajarse, capitán. Necesitas relajarte y dejarme ir, murmuró ella, golpeando sus dedos con garras en su mano, que para su sorpresa estaba enroscada alrededor de la parte inferior del brazo de Saitama.
Su agarre era tan fuerte que había desintegrado su ropa, dejando al descubierto su suave piel de mamífero, y estaba restringiendo el flujo de sangre del guerrero. Increíblemente, Saitama no parecía desconcertado y su cuerpo parecía casi no afectado por un agarre lo suficientemente fuerte como para convertir diamantes en polvo. Se quedó allí sentado, con la otra mano apoyada justo encima de la muñeca de Boros, con los ojos llenos de preocupación. Qué increíble era su guerrero. Ser tan amable con alguien que era un enemigo hace apenas unas horas. Oh, cómo deseaba poder haberle dado a Saitama el alivio que el guerrero le había dado. Tenía que averiguar algo. Había tantas cosas que tenía que averiguar que era sofocante. Haciendo caso a la palabra de Sasha, abrió el puño y dejó caer el brazo a un lado. Saitama sacudió y flexionó su mano, tratando de recuperar la sensibilidad antes de ponerse de pie. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué fue todo eso? Moviéndose lentamente para evitar empujar cualquiera de sus heridas internas, Boros abrió un compartimento en el lado derecho de su trono. Rara vez usaba los traductores universales a los que tenía acceso a bordo de la nave. Tenía una tendencia a freírlos por accidente cuando menos se lo esperaba, lo que lo llevó a preferir simplemente aprender los idiomas nativos de las especies cuyos planetas visitó. Fue desafiante y mucho más fácil a largo plazo. Pero necesitaba hablar con los dos, y no había tiempo para decir todo dos veces. Tan rápido como pudo, colocó una pieza del dispositivo de dos partes en su oreja y la otra en uno de los dientes grandes cerca de la parte posterior de su boca. Luego arrojó uno tanto a Sasa como a Saitama. Este último necesita un poco de ayuda para encender el dispositivo. El tiempo era esencial y tenía la sensación de que los necesitaría a ambos si quería lograr algo. Porque mientras el barco estaba estable, no tenía ni idea de cómo iba a mantenerlo así. Saitama no tenía idea de lo que había sucedido. De repente, Boros se congeló, arrancado de su ira por algo que el héroe no podía ver y las emociones se reflejaron en el rostro del alienígena tan rápido que era difícil distinguirlas. Luego, la sensación de ascensor en movimiento que había estado presente desde que la nave comenzó a caer se detuvo y Boros cayó al suelo gritando. Había golpeado a Boros varias veces. Voló su cuerpo en pedazos, y al menos lo rozó con un puñetazo serio. Ni una sola vez escuchó a Boros gritar o hacer ningún ruido, aparte de alabar su fuerza. Y ahora lo estaba perdiendo de la nada. Saitama estaba preocupado. Y también lo era el extraterrestre diamante gris, si su expresión era algo por lo que pasar. ¿Qué podría hacerle esto a alguien que parecía no mostrar ninguna reacción al dolor de que le arrancaran los brazos, le destrozaran el pecho o le desgarraran todo el cuerpo? No había nadie más que pudiera evitar que el barco cayera. No que Saitama supiera de todos modos, no sin matar a todos en él. Tenía que hacer algo. Pero no era médico. ¿Y qué podría ser un médico por un extraterrestre de todos modos? El alienígena diamante estaba al lado de Boros incluso antes de que Saitama se moviera. Rápidamente siguió su ejemplo, haciendo todo lo posible para ayudarlo a mover al alienígena más grande a su trono, pero era demasiado bajo para mover a Boros sin arrastrarlo, por lo que el alienígena de diamantes tuvo que hacer la mayor parte del levantamiento. Pero Saitama no pudo escapar ileso. Mientras intentaba ayudar a levantar a Boros, el alienígena había logrado sujetar con una de sus grandes manos la parte inferior del brazo de Saitama, atrapándolo con un fuerte agarre, incapaz de escapar sin romper los otros dedos. Así que lo siguió de cerca, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco que aumentara los patéticos ruidos que salían de la boca de Boros. El otro alienígena estaba parloteando continuamente y bastante alto en opinión de Saitama. Probablemente nervios en todo caso, Genos normalmente hablaba más alto cuando estaba preocupado por algo. Así que Saitama eligió quedarse callado. Era molesto que alguien te gritara cuando no te sentías bien. Tener a dos personas gritando probablemente sería una tortura. Aparentemente, Boros estuvo de acuerdo porque silenció al alienígena diamante con una mano sobre su boca. No parecía tan ofendido por el trato. En lugar de enloquecer o gritar más, el alienígena se quedó inmóvil, se dejó caer a los pies de Boros y esperó en silencio mientras el alienígena más grande salía lentamente del ataque que estaba teniendo.
En el instante en que pareció lúcido de nuevo, el alienígena diamante comenzó a hablarle, aunque en un tono mucho más bajo. No podía entender lo que decía, pero sonaba como una pregunta. Probablemente qué diablos acaba de pasar. Y si ese era el caso, Saitama tenía la misma curiosidad. Debe haber habido algo que se le pasó por alto, porque lo siguiente que supo fue que el diamante alienígena estaba tocando la mano de Boros, el que se aferró a su brazo instándolo a soltarse. Con toda honestidad, Saitama lo olvidó, solo se dio cuenta de ello cuando sintió el hormigueo que venía con el despertar de una extremidad dormida. Boros le estaba dando la más extraña de las miradas, pero no se detuvo en eso. Necesitaba saber que estaba mal. No quería, pero si no había otra manera, Saitama necesitaba salir. No podía dejar que todos en la ciudad murieran. Poniéndose de pie, Saitama propuso su pregunta. No recibió una respuesta de inmediato, pero definitivamente hizo que Boros entrara en acción. El alienígena produjo 3 dispositivos idénticos, dándole uno a él y al alienígena diamante y quedándose con uno para él. Por un segundo, Saitama pensó que iba a hacerse un piercing improvisado en la oreja, pero la cosa simplemente sucedió. Sin embargo, la segunda pieza le causó algunos problemas. Tenía que estar unido a un diente. Le tomó algunos intentos hacerlo bien con no poca cantidad de instrucciones del alienígena diamante, pero lo consiguió. Y todo sin tener las manos de nadie en la boca. El auricular había estado funcionando todo el tiempo, y él estaba haciendo todo lo posible para realizar múltiples tareas, conectar el auricular y escuchar lo que decía Boros. Heryugan Sot se despertó en la bahía médica y me contactó a través de sus habilidades psíquicas. Actualmente tenemos la nave detenida, pero no estoy seguro de cuánto tiempo podemos mantenerla en el aire, así que tenemos que trabajar rápido. El otro alienígena se apresuró a interrumpir, su tono frenético ahora mucho más obvio ahora que Saitama podía entender lo que estaba diciendo. Capitán, no hay forma de que podamos arreglar la base en un momento. Simplemente no es posible, ni siquiera sé cómo arreglarlo sin mirar los manuales. Y no tenemos energía para el equipo o los ascensores para trabajar porque los núcleos térmicos de respaldo están destrozados por la maldita explosión anterior. Aulló, caminando de un lado a otro frente a Boros y agitando sus gruesos brazos alrededor animadamente. Nada de lo que dijo sonaba bien. Las palabras sin poder se destacan en Saitama alto y claro. Lentamente, sus nervios comenzaron a deshilacharse, haciendo que se retorciera los dedos, destruyendo lo que quedaba de su guante en el brazo al que se había aferrado Boros. No tengo idea de cómo arreglar a este capitán. Dijo en un tono derrotado, simplemente no. Parada Sasa. Boros interrumpió, agarrando ambos hombros con sus enormes manos y deteniendo el paseo. No espero que arregles esto. Es tu primer día después de todo. Su tono había cambiado. En lugar de la voz baja y autoritaria que había usado en la sala de control, esta voz era más alta. Hablaba más lento, más bajo. De alguna manera sonaba íntimo. Tomando una respiración profunda, se quedó en silencio durante un largo rato, aparentemente más perdido en sus pensamientos antes de volver a hablar. La cuna está destrozada. Malditas cosas van a tardar meses en repararse correctamente. Diría que tenemos al menos una hora antes de Heryugan Sot y ya no puedo sostener la nave, así que necesitamos una fuente de energía alternativa. ¿Qué tenemos exactamente? ¿Qué sistemas siguen en línea? Tenemos copias de seguridad, ¿qué está funcionando? El alienígena estaba tranquilo, incluso cuando aparentemente no tenía idea de lo que iba a hacer. Saitama lo apreció. El héroe no había tenido que lidiar con el estrés en mucho tiempo. El sentimiento era abrumador y la actitud del otro alienígena no ayudaba, aunque Saitama definitivamente podía identificarse. Estaba ansioso y ni siquiera vivía aquí. Boros había tomado el control de la situación con pericia, calmando sus nervios y empujándolos a todos hacia una solución. Por una vez, Saitama se alegró de no estar solo. Los generadores de la bahía médica todavía están en línea aún, hay velas solares, pero necesitamos algún tipo de fuente de energía para abrirlos. Tenemos algunas celdas de combustible químico en la bahía de carga, pero nada para enchufarlas, y cristales Raquil de Snarak Prime, en realidad tenemos muchos de esos, si es que no han estallado con todo. Este temblor,
Juntos revisaron el inventario y acordaron desviar la energía de todos menos uno de los generadores de la bahía médica a las velas solares. Estaría cerca, pero debería haber suficiente potencia para abrir las velas. El problema era que estaban destinados a ser usados en el espacio, el aparejo no soportaría el peso de las velas en la gravedad de la Tierra por mucho tiempo. Herigop, o como se llame ese tentáculo alienígena, podría contenerlo por el momento, pero eso los dejó en el punto de partida. Los cristales de energía con nombres extraños podrían conectarse directamente al sistema de energía original a través del piso de ingeniería, sin pasar por la cuna por completo, pero no serían suficientes para impulsar los propulsores sin las velas. Ambos eran necesarios para mantener la nave en el aire, y todo el proceso llevaría mucho tiempo. Saitama no tenía idea de cómo funcionaba esta nave, y debió mostrarse porque los dos alienígenas lo estaban ignorando por completo. Boros solo le mostraba la pantalla cuando le explicaba algo a ese alienígena de salsa. Sin embargo, hubo una cosa que Saitama notó. No era su género favorito ni mucho menos, pero había incursionado en algunos manga de ciencia ficción en el pasado. Y en cada nave espacial había algún tipo de gravedad artificial, o de lo contrario todos estarían flotando todo el tiempo y sería difícil hacer algo. Especialmente cierto en los capítulos obligatorios de Gravedad Cero. La gravedad en esta nave todavía estaba funcionando. Había visto la forma en que la nave se volteaba, la forma en que el suelo estaba orientado a través del agujero por el que había entrado antes de haber seguido a Boros hasta aquí. No siempre habían estado nivelados, pero su cuerpo siempre se sentía orientado hacia el suelo. No ser tirado como una muñeca de trapo. ¿Qué estaba ejecutando eso? Si era una copia de seguridad, no lo habían mencionado. No estaba seguro de que fuera significativo, esto no era un manga después de todo, pero no estaría de más mencionarlo al menos, ¿verdad? Hola, Boros. ¿Qué pasa con la gravedad? Eso todavía está encendido, ¿de qué poder se está ejecutando? La mirada en la expresión del alienígena era hilarante, una mezcla de interrogación, pensamiento profundo y luego una gran epifanía, y Saitama se habría reído si no fuera por el estrés de la situación. Saitama solo podía ver los engranajes girando en la cabeza de Boros cuando el alienígena se puso de pie de un salto y agarró su hombro, dándole una fuerte sacudida, con una gran sonrisa en su rostro. Tú, mi guerrero humano, eres un genio. Por supuesto que la clave es el maldito mecanismo de gravedad. Olvidé que la cosa estaba allí. Salad, por otro lado, parecía aterrorizado. Boros ya se dirigía hacia la puerta, haciendo señas a Saitama para que lo siguiera, con docenas de pequeñas pantallas holográficas arremolinándose alrededor de su cuerpo. El alienígena diamante se apresuró a ponerse frente a él, usando toda su fuerza para detenerlo. No, absolutamente no. Capitán, no podemos estar haciendo esa mierda. Nosotros solo, ni siquiera he estado aquí tanto tiempo, pero incluso sé que nadie se acerca al impulso de gravedad, nadie ha bajado allí desde antes del sistema de energía oscura, eso es lo que me dijeron. Y Snack selló la maldita cosa. Lo soldé para cerrarlo porque hay una mierda ahí abajo. Parecía que estaba a punto de tener un colapso total. Pero Boros estaba actuando como si no fuera gran cosa. Saitama no estaba seguro. Fuera lo que fuera un impulso por gravedad, sonaba a malas noticias. Sasa, el impulso de gravedad podría resolver todos nuestros problemas, y en este punto no tenemos muchas opciones. Boros dijo, rozando fácilmente al alienígena más pequeño, solo para ser agarrado de nuevo. La gente de Boros no baja allí. Ya saben quién baja allí, los idiotas bajan allí. Y Snag dijo que la gente se aplasta y no regresa debido a la distorsión. Todo es un agujero negro, eso es lo que escucho. Y no eres idiota, y yo no soy idiota. Yo, ni siquiera sé por dónde empezar con esa cosa, y mucho menos cómo estar a salvo allí. Tanto Saitama como Boros definitivamente estaban prestando atención en ese momento, aunque probablemente por diferentes razones. Saitama estaba un poco asustado, y ni siquiera había visto la cosa todavía. Ser aplastado ya sonaba muy mal. Boros, por otro lado, parecía exasperado y, por alguna razón, un poco triste. No necesitas saber nada sobre el impulso de gravedad Sasa, no vas a entrar. El alienígena diamante parecía atónito.
Capitán, usted me dio el puesto de jefe de la división de ingeniería, si no lo hago, el único otro es usted. Y no puedes entrar allí, los riesgos son demasiado grandes, si mueres entonces, estamos jodidos, capitán. ¿Qué vamos a hacer si te matan? Ante eso, Boros se echó a reír. Sasa, construí esa maldita cosa cuando era un niño. Lo sé por dentro y por fuera, no me va a pasar nada allí, lo juro por mi vida. No tienes por qué preocuparte. E incluso si algo sucediera, mi especie tiene la capacidad de regeneración más poderosa del universo. Un poco de gravedad distorsiona nada a lo que nos enfrentamos todos los días en el mundo de origen. Como dije antes, es tu primer día, no espero que sepas hacer todo. Honestamente, solo necesitaba que mantuvieras el control de todos los demás, evitando que el lugar se convirtiera en un caos durante las próximas horas. No arreglar todo el maldito barco. Este barco es una pesadilla improvisada hecha de retazos. Lo he cambiado tanto a lo largo de los años que he vivido aquí que nadie sabe todo el alcance excepto Heryugan Sop y yo. Cuando incorporé a Isnak, tuve que codirigir ingeniería con él durante 25 años mientras le enseñaba todo lo que necesitaba saber. Si quieres mantener el rango, tengo la intención de hacer lo mismo contigo, pero por ahora necesito que termines todo lo demás de lo que hablamos. Generadores de médicos, cristales Raquil en ingeniería, y suelta esas velas solares. Si esto no funciona, tiene que ser así. ¿Lo entiendes? El alienígena diamante estaba quieto, mirando a Boros con tanto respeto que dejó a Saitama sin palabras. El sí, capitán, que salió de sus labios fue el sonido más suave que había escuchado en su vida. Entonces ve, ponte a trabajar, no tenemos todo el día. Reuniendo su equipo a toda prisa, el alienígena diamante salió disparado por la puerta en ruinas tan rápido como sus poderosas piernas se lo permitieron. Boros tocó las pantallas que giraban alrededor de su cuerpo y antes de que salieran de la habitación, 10 alienígenas grandes y fuertemente armados entraron y se cubrieron en la habitación en posiciones estratégicas alrededor de la esfera de poder que estaba incrustada en uno de los grandes pilares. Saitama podía escuchar la charla por la radio, o lo que fuera. La sala de control estaba libre de bots en este momento, pero aún había más dispersos alrededor de la nave. Sin embargo, Boros no hizo ningún movimiento para ir tras ellos, solo golpeó, abriendo puertas. Haciendo un gesto a Saitama para que lo alcanzara, comenzó a hablar. Así que parece que todavía nos queda un poco de energía en forma de baterías, no mucha pero suficiente para operar las funciones más básicas durante unos minutos. Estoy poniendo la nave en cuarentena para que no entren más bots y los que están dentro no puedan llegar a nada importante. También estoy abriendo un camino directo a nuestra posición. No tendrán a dónde ir más que directo a nosotros. Estaremos en el motor de gravedad para cuando ellos nos alcancen, así que necesito que te ocupes de él mientras abro la puerta. Saitama asintió. Romper algunos bots era algo que definitivamente podía hacer. El ritmo de los alienígenas era rápido. Sus largas piernas lo llevaron a una distancia tan grande en un solo paso que Saitama tuvo que trotar para mantenerse al día. Pero había algo en su mente. Toda esta situación estaba mal. Mentiste sobre todo eso, ¿no? Dijo, más como una declaración que como una pregunta, sobre que la gravedad es segura, y que todo esto no es gran cosa. Sí. Boros lo confirmó sin dudarlo. Necesitaba su calma. Necesitaba que ella hiciera su trabajo para poder hacer el mío. Esta cosa realmente puede matarte, ¿no es así? Es un gran problema, ¿verdad? La gravedad es complicada. Más de lo que nunca aprenderías en tus primeros años de vida escolar aquí, o eso he visto vía satélite. Es una de las interacciones más fundamentales en el universo, afectando todo, desde la masa y la energía hasta el tiempo mismo. Manipularlo no es una hazaña fácil y nada que deba tomarse a la ligera. El poder que posee es lo que hace que Heryugan Sop sea tan impresionante y este dispositivo tan peligroso. Esto fue algo que construí cuando era niño, eso es cierto, pero fue ¿cómo dirías?, un truco. Todo era hipotético. Un dispositivo que podría abrir un agujero en el espacio y el tiempo y mover una nave a través del universo en cuestión de segundos. Necesitaba alejarme de mi galaxia natal y este era mi boleto de salida, así que lo hice.
No me preocupaba mi propia seguridad y Heryugan Soop no sabía lo que estaba haciendo. Esto acumula cantidades masivas de gravedad artificialmente en lugares donde tales altas concentraciones son imposibles. Y desafiar las leyes del universo es crear volatilidad. Desde entonces se ha estabilizado, pero está atado a la nave. Si lo elimináramos o rompiéramos su autocontención, es casi seguro que se convertiría en un agujero negro más grande que cualquier cosa que haya visto. Así que sí, podría matarme a mí, a ti y a todos los demás. Saitama lo miró como un burro. Normalmente se sentiría frustrado con alguien por usar tantas palabras para llegar a su punto principal, pero esto no era solo una charla sin sentido de otro villano irrelevante con una historia de fondo o una motivación tontas, o genos hablando sobre la increíble y asombrosa habilidad de su sensei. Técnica absolutamente perfecta para doblar la ropa. Esto fue algo loco. Lo más cerca que había estado la Tierra de la destrucción absoluta. El héroe de repente deseó ser lo suficientemente tonto como para no entender lo que decía el alienígena. Porque si todo eso era cierto, eso significaba que esta era realmente la única forma de salvar la Tierra. Si golpeaba la nave, todo el sistema solar se convertiría en alimento para agujeros negros. No tenía idea de cómo Boros estaba tan tranquilo. Porque Saitama estaba aterrorizado. Si lo arruinó, eso fue todo. Adiós Tierra. De repente, Boros lo detuvo. Frente a ellos había otra puerta, similar a todas las demás puertas del barco, tal vez incluso menos llamativa. Como si hubiera sido construido específicamente para ser extrañado. No tenía apariencia, se parecía más a la pared que a una abertura, y desde el interior Saitama podía escuchar un pulso rítmico, un repiqueteo bajo que le recordaba los gruñidos infrasónicos de Boros. Apenas estaba allí, pero definitivamente podía sentir la diferencia en la atmósfera. Era espeso, como si las partículas estuvieran demasiado juntas. La presión demasiado alta. Boros lo niveló con una mirada seria. Saitama, necesitas entender. Esto no es un juego. No es una especie de ejercicio o desafío que debas superar. Esto es real. Creo que este lugar puede hacerte daño incluso a ti. Creo que puedo necesitar que entres conmigo, pero tengo que asegurarme de que eres 100% serio acerca de hacer esto. Tienes que escuchar todo lo que digo y no hacer preguntas ni discutir. Eres el único lo suficientemente fuerte como para entrar, pero si tienes alguna duda, tendrás que quedarte fuera. No puedo arriesgarme. Saitama entendió perfectamente y sabía cómo tenía que responder. Realmente no había otras opciones. Su plan original estaba acabado. Si esta es la única manera de salvar la ciudad, estoy bien entrando. Puedo escuchar. Esperaba sonar lo suficientemente confiado, aunque con la mirada que le estaba dando Boros dudaba que fuera particularmente convincente. Yo solo todo esto está un poco más allá de mí si tu ingeniero no pudo evitar, ¿qué te hace pensar que yo puedo? Solo soy un héroe por diversión. Ni siquiera me metí en la ciencia ficción. No necesitas hacer nada particularmente difícil. Boros dijo con una sonrisa divertida. Solo sostenga lo que le digo que sostenga y mueva las cosas donde las necesito. Sasano puede ayudarme porque la gravedad la mataría. Tú, por otro lado, eres mucho más duradero. Saitama podía escuchar el rugido de los robots a la vuelta de la esquina. Deslizando su mano por su rostro reafirmó su consentimiento, más seguro esta vez. Nada se había acercado siquiera a lastimarlo hasta ahora. ¿Qué hace que esto sea diferente? No había necesidad de ponerse nervioso prematuramente. Satisfecho, Boros lo dejó con su tarea, moviéndose hacia la puerta y forzando la poca energía que no estaba empujando al pulpo hasta la punta de sus dedos en una mano y comenzó a desarmar las piezas de metal soldadas sobre las puertas. Solo quedaban 6 bots. Los guerreros deben haber eliminado algunos en el camino hacia aquí. Saitama esperó hasta que estuvieron a solo 50 pies de él, usando las ondas expansivas para desviar las balas y los misiles lejos de Boros antes de lanzar un solo golpe normal que hizo que sus marcos de metal se estrellaran contra las paredes como endebles fajos de papel. ¿Cuál era el punto de construir algo tan pequeño y frágil? Hubo una ráfaga de aire detrás de él que envió los restos de su capa volando hacia su cara. El héroe se dio la vuelta esperando un ataque, pero en su lugar se encontró con Boros haciendo palanca para abrir la pequeña puerta.
Dentro de las habitaciones, la oscuridad parecía bostezar infinitamente ante él, no había fin para el espacio que podía ver a pesar de que la habitación en sí no podía tener más de unos pocos metros cuadrados, había más puertas no muy lejos en el pasillo sin nada soldado sobre ellos. Esta tenía que ser la única forma de entrar. Tampoco podía distinguir el contorno de ninguna estructura o cable. ¿En qué estaban trabajando? ¿Cómo iba a ayudar si ni siquiera podía ver? Boros debe haberse estado cansando, porque ahora estaba de vuelta en su primera forma, el azul suave era lo único que lo hacía distinguible contra la negrura como la tinta antes de que las grietas en su piel se iluminaran con un plasma púrpura familiar. No atravesó mucho la oscuridad, como si algo en el interior estuviera evitando físicamente que la luz viajara demasiado lejos del cuerpo del extraterrestre, pero era lo suficientemente brillante como para que Saitama evitara tropezar con cualquier cosa en su vecindad general. Recuerda, debes escuchar todo lo que digo. Muévete cuando te diga, detente cuando te lo diga, estaremos evitando corrientes de gravedad constantemente, y nada bueno le sucede a un cuerpo cuando es golpeado con uno de esos. Boros le dijo mientras agachaba la cabeza para pasar por la pequeña puerta. ¿Y cómo hago exactamente para encontrar las corrientes de gravedad? Para mantenerse alejado de ellos. No puedes. Boros respondió. Según mi investigación, los humanos solo pueden ver una pequeña porción de luz visible dentro del espectro electromagnético. Los artefactos de iluminación visible fueron retirados de este lugar hace mucho tiempo. La oscuridad tiende a impedir que las personas se aventuren en lugares en los que no deberían estar. Hay otras formas de radiación y energía que puedo ver dentro. Se ven afectados por la gravedad, lo que me permite distinguir el contorno de los arroyos. Solo tendrás que escucharme. Te diré dónde es seguro. No te preocupes. No te preocupes. Era un poco tarde para eso. Saitama estaba mucho más que preocupado. Por Dios, no quiero entrar allí. Pero Boros lo instaba a que lo siguiera. Si no se daba prisa, se quedaría atrás. El mundo estaría solo en manos de Boros. Maldita sea, se arrepintió de haberse levantado de la cama hoy. Tragando audiblemente, corrió tras el resplandeciente alienígena. Mantén la cabeza baja y quédate a mi derecha. Boros estaba concentrado ahora.